¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo programa de Revelaciones sin Fronteras. Quien les habla Renzo Sánchez, en la producción Fernando Perales y el día de hoy un conocido por ustedes, el Chino Hammond. Eh, Chino, ¿por dónde empezamos contigo? La verdad que para conversar contigo hay muchas cosas de qué hablar. Tengo entendido que últimamente estás desarrollando unas teorías bastante interesantes en relación a cómo ha sido realmente la historia del planeta, la historia del mundo, la historia de nuestra civilización, la historia de esta humanidad. Ujú. ¿Sí? Justo conversando contigo off the record, habías tocado unos temas que tienen mucho que ver desde el principio, desde los Ujú. primeros libros antiguos, la Biblia, Ujú. ¿no? Puede ser el Bhagavad Gita también, o Ujú. puede ser incluso aquel libro del Gilgamesh. Ujú. Y has llegado a una conclusión bastante, digamos, revelador. Ujú. ¿Por dónde empezamos, Chino? Yo creo que, ok, ¿Cuál es el verdadero sentido de esta historia, ¿no? De esta vida, de esta humanidad? yo creo de que el ser humano, a ver, si uno lee el Bhagavad Gita, por ejemplo, el asunto empieza con esto de los vimanas y una gran guerra en el cielo, ¿no? Ujú. Que los humanos ven, digamos, y que, o sea, hay una gran guerra anterior al ser humano que tiene que ver con seres de otros planos, ¿no? Ujú. Esa misma guerra y esa misma sucede en todos los libros antiguos del mundo. Ujú. Nosotros como occidentales tenemos más relación o más cercanía con el lado de la Biblia o también la historia, los mitos griegos, ¿no? Que es, Claro. digamos, la fundación de la civilización occidental. Eh, Hace un tiempo estuve llevando por internet en la Universidad de Barcelona un curso de egiptología. Ujú. Y también es muy interesante ver cómo se forma tanto la cultura egipcia en base a otras diferentes culturas más pequeñas que Ujú. están en todo ese alrededor del río Nilo. Y en ese curso, por ejemplo, vi el inicio de la escritura. Ujú. Y el inicio de la escritura es paralelo en dos culturas. Una es la egipcia y la otra es la mesopotámica, digamos, ¿no? Por llamarlo dentro de todo Y, lo que está dentro de lo que es Irak y, o y antes de Mesopotamia, Sumeria, es que es claro. lo que está. Mesopotamia es el nombre griego que le Para toda la dan zona, a lo que está entre los ríos, ¿no? claro. Que Tigris y es lo que Éufrates. es Irak, ¿no? Que es Sí, Sumeria, Acadia, ¿no? Y otras culturas más pequeñas. así es. Principalmente, en este caso del lado sumerio, acadio, ¿no? Ujú. Hay que recordar los sumerios tal vez empezaron antes su cultura, pero muy rápidamente fueron conquistados por los acadios. O sea, por ejemplo, es tan antigua esa guerra que la diferencia tecnológica entre los acadios y los sumerios fue el arco y la flecha. Ujú. Los sumerios no tenían arco y flecha. Lo cual significa que tampoco las civilizaciones han avanzado de la misma manera. Los sumerios han construido, inclusive han tenido la rueda y el molino de agua antes que tener arco y flecha. Cuando llegaron los acadios, Sargón de Acadia, que es el primer emperador, digamos, que conquista otro reino y Ujú. lo adhiere al suyo, gana la guerra por el arco y la flecha. O sea, así de básico, digamos, ¿no? Pero en estos casos la escritura se basa en lo administrativo. Ujú. Cuando crean la escritura, la crean para el lado de cosechas, etcétera, ¿no? En Egipto pasa lo contrario. En Egipto el sentido de la escritura nace de la religión y de lo místico y todo eso. Bueno, regresando al otro punto, existe dentro de la cultura, digamos, occidental, hebrea, o sea, que viene, digamos, religiosamente de lo hebreo y todo esto, una gran guerra inicial entre Dios y algunos de los ángeles, ¿no? Ujú. Entre ellos, obviamente, Satanás como parte de la como cabeza. Claro. Esa gran guerra, ya todos conocemos la historia de por qué se da, ¿no? Por el ego de este pata. Ahora, supuestamente, Satanás
que es diferente a Lucifer, Ujú. ¿no? Hay que entender también esa diferencia y hay que darse cuenta de una cosa, el nombre Lucifer es un nombre latín, entonces es muy probable que ese nombre nunca haya sido nombrado hasta que el Imperio Romano toma como religión oficial Pero en Grecia, por lo tanto en Roma, existe el mito de Prometeo, Ya. y Prometeo es quien le da a los humanos el fuego. Y por esa razón de darle a los humanos el fuego, es encadenado en un foso por toda la eternidad, ¿no? Es expulsado Ujú. del Olimpo y metido en un foso encadenado, ¿no? Muy parecido a lo que sucede supuestamente con Satanás cuando es enviado al infierno después de esta guerra. Ahora, eh, hay, todos hemos visto, y acá seguramente ustedes también lo han hablado muchas veces, sobre la influencia de los extraterrestres en la creación del ser humano, ¿no? Es algo que realmente los canales que vienen que están dominados ahorita por la cienciología, Ajá. tratan de imponer esas ideas. Tú, yo, él acá, hemos estudiado la historia como nos la han enseñado a nosotros, ¿no? Mm. Pero si un niño de 4 o 5 años mira Discovery Channel, va a pensar que la historia es algo muy distinto. Va a pensar que la historia empieza completamente de otra manera. Ujú. Ya no hay manera en esos canales, en History Channel, ya no hay manera de escaparse del tema extraterrestre. Cosa que a mí me parece que también es parte eh, De la conspiración. por llamarlo de una manera, de la desinformación. Ya. Yo creo y he llegado a la conclusión que la historia siempre ha sido la misma. Y que realmente si uno estudia, en un momento me puse mucho a estudiar el Génesis, ¿no? Ujú. Y a buscar otros libros alrededor del Génesis, ¿no? Claro. Entre ellos el que es clave para todo esto es el libro de Enoch. El libro de Enoch, por más de que no aparece en la Biblia, solamente existe, ese libro está oficialmente en el cristianismo copto de Egipto y Etiopía. Ujú. Ahí es donde el único lugar. ¿Por qué? Porque Etiopía, sobre todo, que era el reino de Saba, Ujú. ¿no? En la historia antigua, tenía su propia religión. Y su propia religión, o sea, eso es algo que uno tiene que pensar. Todas las civilizaciones antiguas, estén donde estén, han tenido su propia religión antes de que otras religiones más grandes se expandan. Ujú. El sabeísmo, que era el reino de Saba, tenía como profetas a dos patas, Enoch y a Sabí. De Sabí prácticamente ahora no se sabe nada. De Enoch se sabe lo que se sabe a través del libro de Enoch y lo que se habla en lo hebraico, de lo que se habla en lo cristiano, de lo que se habla en lo islámico, ¿no? En la Biblia no aparece el libro de Enoch y se le menciona muy poco. Una de las primeras menciones que tiene, y una de las pocas menciones que tiene realmente, es al inicio cuando están diciendo que de Set, el otro hijo de Adán después del tema de Caín y Abel, del cual supuestamente nace, desciende hasta Noé, Matusalén, todos ellos, Ujú. y del cual viene pues los que se salvan del diluvio, digamos, ¿no? Porque Abel no llega a tener descendencia, ¿no? De Enoch solamente se dice que él anduvo con Dios y que no muere. Cuando dicen, no, tal, vivió tantos años y tuvo de hijo a tal y murió en tal año, ¿no? Hay unos que dicen así, Matusalén supuestamente es el que más tiempo vivió porque era, ¿no? La cosa es que Enoch no muere si no se va con Dios. Ujú. En el libro de Enoch, ahora, en la Biblia solamente hay 4 personas que no mueren y que se los lleva a Dios, ¿no? Que es Enoch, creo que es Ezequiel el que se lo llevan los carros de fuego, Ujú. Jesús y la Virgen María. Son los únicos que no mueren. Moisés, Abraham, todos mueren, todos se les entierra. Entonces, Enoch en su libro lo que escribe es, son diferentes etapas. El libro tiene varias etapas, ¿no? Tiene una etapa primera que narra gran parte del Génesis, como está, ¿no? Ujú. Tiene una segunda etapa que es el lado de los ángeles que llegan a la tierra y se juntan, se unen, tienen hijos con humanas. Eso Estamos hablando ya al principio de una nueva especie, una especie híbrida que puebla el planeta. no lo puebla. Esto aparece en el Génesis 6, en Ujú. la Biblia. No es que no lo pueble, es que llegan
tienen se te apagó sí, llegan estos patas y tienen hijos con las mujeres, y de esto en la Biblia latina que nosotros leemos, lo que pasa es que la Biblia tiene varias versiones. Ha sido tergiversada además. Y claro, y hay varias versiones que con la traducción del idioma ha perdido o ha ganado palabras. Pero en la Biblia sale en Génesis 6 que las humanas tienen hijos con estos hijos de Dios, le dice así, ¿no? Pero en la versión King James de la Biblia dice ángeles, no dice hijos de Dios, ¿no? Tienen hijos con las hijas de los hombres y se crean gigantes que son los Nephilim. Los Nephilim, claro. ¿Ya? Nephilim significan los caídos, es lo que significa la palabra, ¿no? Pero en la Biblia latina dice tienen hijos gigantes, esto no sé cuántos, que fueron los hombres de renombre de la antigüedad. Y con eso hay un punto clave en la historia de la humanidad, que todas las culturas lo tienen, incluyendo los griegos y los egipcios, que es una época prediluviana. La época prediluviana, también hay mitos incaicos en los escritos de César de León sobre una etapa antidiluviana. O sea, y que ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque ahorita tienes, por ejemplo, Yonaguni en Japón, tienes Bimini acá en el Triángulo de las Bermudas, y tienes una serie de otras civilizaciones. Por ejemplo, en la India hay también una ciudad sumergida, supuestamente la ciudad de donde viene Krishna y todo se sumergió en el agua. Y tienes una gran parte de nuestra historia que ha sido borrada por un diluvio universal. La razón del diluvio y toda esta vaina puede tener muchas explicaciones. Algunos dicen que es que pasó gracias a la explosión del planeta que estaba entre la Tierra y Marte, que es el círculo ahora que es de asteroides. Se supone de que el agua de ese planeta, es una de las teorías que hay, salió disparada y fue atraída hacia el Sol y por ende cayó en la Tierra y por eso llovió 40 días. Eso es una de las teorías que se manejan de eso, ¿no? Ahora, si uno va a la Biblia, al Génesis, que el Génesis no es tan explícito en el orden en el que suceden las cosas, pero ¿cuál es el fruto por el cual Adán y Eva son expulsados o sea, la razón por la cual son expulsados del paraíso, ¿no? Y Adán y Eva en este punto pueden ser también una metáfora del hombre y la mujer, ¿no? Aunque también está Lilith, la otra esposa de Adán y toda la vaina, que también tiene hijos con Samael, con el demonio Samael, cuando se escapa, y de la cual nacen los vampiros, ¿no? La historia del vampirismo nace a raíz de los hijos de Lilith, ¿no? Hasta la Edad Media se le ha rendido cierto nivel de miedo a Lilith, y hay cosas, ¿por qué? Porque Lilith es, digamos, la diosa del aborto, la diosa de esas cosas, y por eso se buscaba proteger a los niños de Lilith, ¿no? Pero es la madre de los vampiros. O sea, eso es como que una cosa que... Eso está mucho en los libros antiguos hebreos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En el libro de Enoc, en la Biblia, ¿qué pasa? Eva toma el fruto del conocimiento, ¿no? Tiene ese fruto prohibido, ese pecado, sí, y luego lo transmite al hombre. En el libro de Enoc, ¿qué sucede? Narra que ángel caído se mezcla con mujer y qué le enseña. Dentro de lo que le enseña, o sea, los conocimientos que dan a las mujeres los ángeles, está el uso de las plantas y la medicina, está la escritura, está ¿cómo se llama? La astrología, está inclusive el maquillaje y o sea, todo lo que es son varios que enseñan diferentes cosas a las mujeres. Y entonces el fruto prohibido no es que hayan agarrado un árbol y lo hayan comido. El fruto prohibido ha sido tener sexo con seres que eran de otra dimensión y cuyo fruto, o sea, lo que nace de ellos es una especie de mezcla que ahí en la Biblia lo dice, Dios dice, esto no es así, por lo cual hay el diluvio para eliminar esa mezcla. Ahora, si vas a otros momentos de la Biblia, por ejemplo, cuando aparece David y Goliat, que eran gigante Goliat,
y tenía su hermano que era otro gigante y que eran los amonitas. Ujú. Los amonitas eran descendientes de los gigantes, si lo dice la Biblia. Eran otros de esa especie que seguían vivos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede esto, Dios en la Biblia, que todavía en ese momento habla en plural, ¿no? Ujú. En ese momento todavía habla en plural, cosa que hace pensar pues que los hebreos antiguos o los judíos, los hebreos, porque judíos después, Sí. los hebreos antiguos seguían siendo politeístas, ¿no? Pero ¿qué dice? No vayan a agarrar el fruto del árbol de la vida, del otro árbol que está ahí, Ujú. y se vuelvan inmortales y se vuelvan como nosotros. Y esa es la, o sea, la razón de que los voten del paraíso, digámoslo de esta manera, no es que hayan tomado el árbol del conocimiento, es que no vayan a tomar el árbol de la vida. Claro. Regresamos de nuevo a la etapa de Adán y Eva y, por ejemplo, existe otro libro que se llama La Perla del Gran Precio. Ajá. La Perla del Gran Precio es nombrada en la Biblia, pero no aparece tampoco en la Biblia, es otro libro. Pero sí es nombrado, sí lo ponen, sí está, Perla de Gran Precio. Yo en algún momento tuve contacto con los mormones, Ujú. porque a mí me gusta estudiar, también estoy estudiando el Bahá'í, estoy estudiando muchas cosas, y los mormones sí tienen la Biblia del Gran Precio entre sus libros, ¿no? Y ahí fue donde me enteré de esto. Sale en la Perla de Gran Precio, sale por qué Caín mata a Abel. Ujú. Y es porque se le aparece el diablo y le dice, si tú lo matas, vas a tener lo que es de él, y vas a tener esto para ti. Claro. Y ahí dice que ahí se crea el concepto de asesinato. El asesinato es matar a alguien para obtener lucro. Y eso es lo que dice ahí. O sea, no es matar por matar, ni matar por defenderte. El asesinar es matar para obtener lucro. Algún lucro, alguna ganancia. Cuando eso sucede, pasa otra cosa con Caín que no está en la Biblia. En la Ahí lo Biblia destierran. lo destierran y Con la le tierra ponen de una marca, Sí. razón por la cual lo de la marca y todo esto ya no aparece en las Biblias actuales, pero yo leí una Biblia de 1500 algo Ujú. y decía que ese era el origen de la raza negra Ujú. y que por eso era justificado esclavizarlos, ¿no? Porque eran descendientes de Caín. Ya. ¿Ya? Eso es lo que decía una Biblia de 1500 no sé cuántos. Pero en esta perla de gran precio aparece que Caín es desterrado, pasa todo esto, y viene Satanás y le dice, brother, ya todos estos están votados, yo te voy a coger. Ujú. Y él dice ahí que se convierte en el gran maestro Magán, Ujú. protector del secreto de Lucifer. De Lucifer en esta versión, del secreto de Satanás. Ujú. Y desde ahí aparece otra cosa que aparece en la Biblia varias veces, que es desde ahí aparecen las combinaciones secretas. Ya. En la Biblia cuando tú estás leyendo y dice esto sucedió por combinaciones secretas, ¿a qué se está refiriendo? Directamente se refiere, cuando dice en la Biblia que dice varias veces combinaciones secretas, Ujú. a cuando gente mala se reúne para organizar una conspiración o organizar algo a favor del mal. Ujú. Eso ocurre varias veces en la Biblia y sale como combinaciones secretas. Yendo a otras fuentes, se habla desde el inicio de Sumeria y todo esto, existe algo que se llama la Hermandad de la Serpiente. La Hermandad de la Serpiente nace en ese momento, Ujú. ¿no? Entonces, tiene adeptos, tiene gente que va jalándose hacia eso y que van entrando. Y hasta el día de hoy, en todas las sociedades, sobre todo en Estados Unidos ahora y todos los problemas que están habiendo, y también en Israel, existen estas sociedades que se dedican a cumplir los designios del lado oscuro de las cosas. Sí, eso creo que está clarísimo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, tanta negligencia, digamos, por decirlo de alguna manera, en el poder, el absolutismo y el autoritarismo y el fascismo con el que se practican el poder en diferentes sociedades del planeta, vemos precisamente eso. ¿Qué hay detrás de eso? Claro, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Y cuando... a eso va lo que te estaba diciendo. ¿Cuál fue el objetivo de estos ángeles de venir y mezclarse con los humanos y hacer eso? Ujú. Si es que vivíamos en el paraíso. Mi conclusión es que es destruir la creación. Y que no hay otro objetivo. O sea, no existe la búsqueda del poder por el poder o el poder por el dinero.
la búsqueda real del asunto es destruir la creación. Partiendo de esta introducción histórica, ¿no?, de los libros antiguos, vemos la realidad como está en el día de hoy, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar por qué existen tantos problemas sociales, por qué existe manipulación en los medios, por qué existe tanto control de parte de los poderes absolutistas, por qué, a qué viene todo esto, o sea, quién es realmente quien gobierna en el planeta, o sea, en manos de quién estamos. Yo pienso que, y eso lo he hablado con, yo ahorita tengo un amigo que es profesor de yoga y todas esas cosas, que es una persona muy instruida en estos temas y todo, y que es un pata uno, con el que chambeo también otras cosas, de que mi brother. Y él me dice, realmente, pues Satanás es el que gobierna el mundo. No hay ninguna razón para que las cosas sean como son. Pero no hay ningún... A mí me sorprende por qué. Porque desde que se creó la civilización, el avance del ser humano destruye la naturaleza. Claro. Entonces, he ahí para mí el problema del sentido de que Prometeo le dé el fuego a los humanos. Pienso yo que el ser humano, en el momento de ser creado y toda esta vaina, no estaba referido, no estaba creado para que pase lo que está pasando. No se buscó eso, sino esto es resultado de un sabotaje al planeta. Estas entidades no necesitan del planeta para vivir. Y para ellos, los miles de años que han pasado desde un punto al otro, o sea, desde el inicio de esto hasta acá, pueden ser una cuestión de días, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo es? Claro. Por eso también pienso yo, si uno ve el momento en el Génesis, el momento de la creación, dice, en el primer día Dios hizo el cielo y la tierra y no sé qué, y la luz y los estos. Si uno lo ve, realmente ese es el orden donde la naturaleza ha creado las cosas y donde la ciencia te puede decir que la naturaleza ha creado las cosas. Lo que dice es un día, ¿cuánto es un día para Dios, por decirlo? Claro. ¿Cuánto tiempo es un día para Dios? Si para nosotros la vida de un zancudo, que puede ser 1 o 2 días, ellos ya viven toda su vida y tienen todo su desarrollo natural en esos 2, 3 días, 4 días que viven, ¿no? Entonces Claro. el tiempo es relativo, ¿no? Una entidad eterna, para él millones de años puede ser nada, ¿no? O sea, puede ser un día. La manera como ha venido desarrollándose la ciencia, la tecnología y este apetito, digamos, o esta ambición que tienen ciertos personajes de querer preservar su vida por largo tiempo, ¿no? En el caso vemos como, por ejemplo, estos personajes Illuminatis como David Rockefeller pudo haber sobrevivido a 6 trasplantes de corazón, o sea, queriendo alargar su vida más de lo que puede dar el índice, digamos, de mortandad promedio del ser humano. Cuando encuentras personajes como Walt Disney, por ejemplo, de quien se dice él está en estos momentos congelado por un sistema de criogenia hasta que la ciencia se desarrolle mejor y pueda ser revitalizado. Esto tiene mucho que ver también con la etapa de las tribulaciones que habla tanto la Biblia acerca de que los muertos vuelven a la vida. Creo yo que más fácil que traer a una persona a la vida de nuevo o todo eso, creo yo, por ejemplo, que es muy fácil hacer una invasión zombie. ¿Por qué? Porque hemos visto en el cine, por ejemplo, que a mí el cine de terror y los zombies me encanta, cómo ha ido desarrollándose el zombie, pero los últimos 15 años de esto, los zombies corren, gritan y todo, y ya no son muertos que salen de las tumbas, son gente que se infecta un virus. Así es. Y se vuelve prácticamente un caníbal desbocado. Eso, el caníbal desbocado, creo que es muy fácil crear un arma que haga eso, ¿no? Es un virus que puede aclarar el cerebro y sucede. Y hemos visto casos de drogas que han generado eso en algunas personas, ¿no? Entonces, por un lado, lo que hablábamos hace un rato de lo de los biorobots, ¿no? Entonces, justamente a eso quería llegar con la introducción que estoy haciendo. El objetivo principal de sacar al ser humano del paraíso fue que no tome la vida eterna. La promesa principal que tiene Satanás con Caín, con Adán y Eva y todo eso, es que los va a volver como Dios y les va a dar la vida eterna. Esa es la gran promesa.
Y con los avances médicos que están habiendo ahorita, como lo que vimos del biorobot y de crear seres que ya no necesitan alimentarse ni que necesitan electricidad, y ahorita que viene el trasplante de cabeza por primera vez ahorita diciembre del 2017, inclusive lo de Stephen Hawking pidiendo un donante de cuerpo, yo creo que ya estamos por llegar a ese punto y que esa es la culminación de la historia humana. Va a llegar el punto donde muy pronto, donde va a haber personas con este poder adquisitivo, con este poder de dinero y esto, que van a poder comprarse la vida eterna. Y por ende, como cada vez que ha habido una evolución humana, hemos pasado del Homo habilis al el Cromañón, el Neandertal, aparece uno nuevo y el otro se obsoletiza. Yo creo que en este momento lo que se está buscando a gran escala es obsoletizar a las personas, ¿no? Tanto mediante enfermedades, mediante hambre, pero las enfermedades, el hambre y la violencia y todo eso, ¿qué son? Los jinetes del apocalipsis. Son los que traen la peste, son los que traen el hambre, son los que traen la guerra. Ahora, la humanidad jamás ha dejado de estar en guerra. Claro. No ha habido ni un solo momento en la historia de la humanidad en que alguien no esté matando a alguien. Y aparte de eso, lo que vemos ahora en Siria, regresando al tema del árbol de la vida, a mí me parece espantoso lo que está pasando en Siria, obviamente, pero me parece espantoso la manipulación mediática que hay sobre lo que ocurre en Siria, Claro. porque yo estoy completamente convencido, y eso lo digo desde mi punto de vista, que no hay una guerra civil en Siria. Que estos grupos, ISIS y estas vainas, me parece loquísimo que se llame Isis, que es la diosa egipcia, Claro. que es la Virgen María para los católicos. Por eso personalmente yo soy católico, no sé, yo dentro de mi creencia personal cultural soy católico, porque el catolicismo tiene la herencia mística de Egipto. Es la única religión actual que mantiene la herencia mística de Egipto. Los otros cristianismos no lo tienen, el islam no lo tiene, el judaísmo no lo tiene. El judaísmo es una especie de guerra contra esto. Pero estas guerras siguen existiendo. Hace 1000 años estaban las cruzadas peleándose con el islam. Actualmente siguen la boda peleándose con el islam. Pero estos grupos son creados para crear estos sistemas de terror y desestabilizar países. Si tú no te alineas con el orden mundial, el nuevo orden mundial, si uno no se alinea, ¿qué sucede? Te cierran económicamente, te pasa lo que le está pasando a Venezuela, o te pasa lo que le está pasando a Siria, o te invaden, o lo que ha pasado ya en Afganistán, Irak, Egipto, ¿no? Todos esos países. Es lo caso que Mubarak haya tenido 40 años en el poder porque fue puesto por los gringos, ¿no? Entonces, ya ni siquiera el tener un rey o el ser autoritario o el estar en el poder una cantidad de años tiene algo de malo o bueno, solamente esto va hacia lo que dice Estados Unidos, Israel e Inglaterra. Es solo una pieza de ajedrez nada más. Claro. ¿Qué importa si este pata mató millones de personas? Y que, o sea, eso ya no tiene sentido. O sea, ya a mí lo que me parece alucinante es la falta de sentido de las cosas. Entonces no puedo entender las cosas de otra manera que detrás de esto hay una maldad que es pura maldad. Yo creo que el punto que marca esta historia es este momento histórico al que estamos viviendo y que marca la nueva era, es, digamos, la destrucción de las Torres Gemelas, ¿no? Con esa gran estafa que implica, pues, la destrucción de estas torres, que fue prácticamente un autoatentado. Y aparte porque en estos momentos ya se está sabiendo la verdad, se está conociendo la verdad. Y aparte, desde el momento en el que cae el muro de Berlín, y ya otro lado de la Unión Soviética, ahí, por eso le llaman el fin de la historia, ¿no? Porque ya siempre la humanidad en general siempre ha tenido dos grandes potencias, claro, y otras que se adhieren a una o a la otra, ¿no? Así es. Tenías a los griegos y tenías a los persas, pues has tenido los romanos, ¿no? Has tenido siempre este gran choque de potencias. Sí. Pero ya llegó el punto donde una potencia realmente ganó, elimina a la otra potencia y la conquista económicamente, y quedan pequeños pedazos del mundo fuera de esto que ya están siendo invadidos, ¿no? Ahí ya simplemente pienso yo, las políticas y las decisiones son tomadas globalmente. A partir de las Torres Gemelas es donde hemos entrado en esta etapa de terrorismo globalizado. Claro. A mí me parece alucinante
por ejemplo, no estoy a favor de que se mate a nadie, pero hay un pata que se tira contra la gente en un carro en Francia y es un escándalo mundial, Ujú. pero en Siria están bombardeando diario, ¿no? Hospitales, Y escuelas. hospitales, escuelas, ¿no? Claro. Que me parece lo más criminal, hospitales y escuelas me parece lo más criminal de lo más criminal. Claro. Eso ya es, o sea, ya lo último, pues, ¿no? Y, y sin embargo, la ONU y todo esto sigue rechazando la soberanía de este país y que realmente los que necesitan ayuda son ellos, no Francia porque mataron a 3 personas en un periódico. Ujú. Yo creo que en el Perú se matan más de 3 personas al día, ¿no? Y no pasa nada. Cuando hubo el terrorismo peruano, tampoco nadie hizo ninguna nada afuera. Más bien, lo único que había afuera eran grupos de apoyo a los terroristas, Sí. ¿no? Entonces, me parece que inclusive el manejo de la mentalidad, de la moral de la persona común en el mundo ya es totalmente distorsionado, ¿no? Es una cosa, pienso yo, no existe dentro de esto ningún centímetro de verdad, ni de moral, ni de nada. O sea, hemos llegado a una conclusión, o hemos llegado a tal grado que la fuerza de la imposición del hashtag, ¿ya? Ujú. Que digamos de alguna manera produce una tendencia de opinión Ujú. y al final se convierte en una verdad que en realidad no es la verdad, porque no se ajusta ni al sentido común, ni a la ética, ni a la moral, Ni a la verdad ni fáctica a la de lo que verdad sucede. fáctica. Exacto. Claro, Entonces, a viviendo lo que una era se le llama la de posverdad. posverdad, entonces, ¿cómo podemos de alguna manera cambiar eso o cómo enfrentarlo en todo caso? Porque No, a ese punto quería llegar después, pero te voy a decir una cosa de la posverdad. ajá, Yo he seguido durante muchos años un curso que se llama el curso de milagros, ¿ya? ujú, Y la gente ahorita, y lo voy a decir a la cámara directamente y sin ningún tapujo, eh, en el curso de milagros también se habla de las leyes del caos. ujú, Y la primera ley del caos es que cada uno tiene su propia verdad. ujú, He ahí el gran problema. ¿Por qué? Porque el ser humano ya hace más de 100 años, se ha puesto de nuevo como centro del universo. Y no lo es. ujú. Se ha puesto que su mente es la verdad, ¿no? Lo que la razón llegue a ser en la ciencia. No se da cuenta que la razón y la ciencia solo están basados en lo material y que la realidad real está más allá de la materia física. Las religiones han peleado toda la vida por quién tiene la verdad y quién no, quién es el verdadero Dios. Lo que no se dan cuenta es que Dios no puede ser monopolizado por un Claro. grupo de seres humanos. Entonces, desde ese punto, ya ahora que decimos que existe la posverdad y que la posverdad sea aceptada, significa que el ser humano mismo ve como una liberación el caos. ¿Entiendes? O sea, Y ya, lo fomenta. y lo fomenta. Ya que está mal. Ahorita yo estoy seguro que mucha gente que ve el canal, bueno, tal vez no lo sé, pero hay mucha gente que en este momento que hemos hablado de esto, va a comenzar a escribir un montón de cosas en contra de Dios, un montón de cosas en contra de cualquier, las tradiciones, Ujú. en contra... ¿Por qué se busca tan fuertemente destruir las tradiciones? Porque la tradición es lo que te da tu identidad. Claro. Entonces ahora, ¿qué están creando? Una sociedad globalizada sin identidad, sin moral, sin verdad, sin ética, Y conflictuado todo el tiempo. conflictuada todo el tiempo y donde la relatividad es fomentada como la búsqueda de la libertad. Cuando realmente ya también la libertad, dado que estamos tan jodidos como especie, la única libertad, o sea, esto es un punto que lo vi de un monje tibetano hablando y luego lo he estudiado bastante. Porque no entendí en un primer momento lo que él decía, ¿no? Pero después lo entendí. El monje decía que lo único que queremos trascender, lo único como seres humanos de lo cual queremos liberar, nadie hace nada que no necesite. Ujú. Todo hace las cosas por necesidad. Es muy difícil el ser filántropo y todo esto, ¿no? Ujú. Pero de lo único que nos queremos liberar es del sufrimiento. Claro. Eso es lo único que tú quieres eliminar de tu vida. Quiero no sufrir, quiero vivir tranquilo. ¿Qué es la felicidad? Vivir sin sufrimiento. O sea, Ujú. muy, muy simple.
pero la gente busca la libertad en otras cosas que en la espiritualidad y en el desarrollo interior. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque tú no puedes dejar de sufrir como físico, como ser humano. La libertad no puede estar en el cuerpo es finito. La libertad es infinita. Claro. Entonces, ahora todos los medios de comunicación, todas las escuelas filosóficas, todos los sociólogos buscan eliminar la espiritualidad del ser humano y quieren poner a la mente como el centro del asunto. Pero la mente humana, que es una herramienta del espíritu para conectarse con el mundo físico mediante el cuerpo, puede estar, como lo vemos en la sociedad que vivimos, sumamente distorsionada. Y yo, por escribir un libro, voy a generar seguidores. Y estos seguidores van a defender mis ideas como lo que vemos que está pasando. Uh-huh. Pero eso no significa que yo pueda tener la verdad. O sea, es absurdo hacerle caso a un libro escrito por cualquier persona que simplemente da su opinión sobre las cosas y ponerlo como una verdad. Para mí, el caso ícono de ese asunto es Friedrich Nietzsche, Uh-huh. quien en vida fue un infeliz y un fracaso en todo lo que hizo como ser humano. Para el momento donde él muere, solo había vendido 600 libros. De todos sus libros, Uh-huh. para el momento, él muere en 1900, para cuando él muere, solo había vendido 600 libros. Sin joder, yo he vendido más discos en vida, ¿me entiendes? O sea, así no más. Lo cual dice que y el pata murió enfermo, loco, Sí. ¿no? Exiliado, y todo esto nace de la bronca que él tiene con Wagner, con el músico, Uh-huh. por Cosima, la esposa de Wagner. Y de esa bronca, porque el primer libro de Nietzsche que habla sobre la música es casi coescrito con Wagner. Uh-huh. Y ahí se pelean por Cosima. Y se pelean porque Wagner se vuelve más cristiano y más creyente que nunca a raíz de su matrimonio. Y él se vuelve el más anarquista contra esto y se va y se pierde en Europa y su madre lo manda a perseguir y a buscar. Y la vida de Nietzsche es un desastre. Entonces, todas las personas que yo veo que siguen la filosofía de Nietzsche como si Nietzsche fuera Jesucristo, son unos infelices. Y a él se lo considera uno de los grandes filósofos de la historia, porque el ser humano no para de fomentarse y de fomentar lo negativo, como una conquista, como un bien. Pero si tú ves la vida de Nietzsche, es un desastre. Uh-huh. Es una persona en la cual ni siquiera quieres estar cerca. ¿Para qué quiero seguir sus ideas? Si en la práctica, si su vida, más allá de su obra, su vida, es un desastre. Entonces, murió de sífilis todavía. Porque Sin embargo, creo que dejó una frase, digamos, que ha podido penetrar en el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. La vida sin música es un error. Claro, pues, pero eso era cuando estaba con Wagner. Después se mecha con Wagner y después ya reniega contra todos. Cuando habla del superhombre, en Así hablaba Zaratustra, por ejemplo. Sí, pero él agarra a Zaratustra. Y hablaba de la pureza. Pero él no la tenía. Él no es Claro. lo que él profesa. Él de repente estaba hablando de algo que él anhelaba. Más, ¿No? por decirlo. Ahora, Zaratustra, de quien él agarra el nombre y lo pone, tampoco es lo que él dice que es Zaratustra. Y he ahí el problema con la historia. ¿Cuánta gente cree más lo que ve en la película que lo que sucedió en realidad? Y por eso Hollywood viene cambiando la historia desde hace un siglo. Sí. O sea, no es reciente. Lo mismo pasaba con los libros. Zaratustra, si tú buscas quién es Zaratustra y ves la historia en el zoroastrismo persa, que era la religión del imperio persa, y ves lo que dice, realmente no tiene mucho que ver con Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Él ha agarrado el nombre y ha inventado su propio personaje. Uh-huh. Ahora, ¿por qué? Qué bueno que lleguemos ahora al zoroastrismo. Regresando al tema de las religiones. Los hebreos, que ya para esa época son judíos, hay un momento donde el imperio persa toma Judea, ¿no? Que es lo que ahora es Israel y Palestina, y lo adhiere a su y las creencias del zoroastrismo se mezclan con las creencias hebreas. Ahí es donde aparece la figura de Satanás como un ángel para ellos, o sea, donde... Y esto en la Biblia es el libro de Job, el libro de Esther, ¿no? Uh-huh. Y el libro de Job, ¿cómo empieza? Regresando a lo de los hijos de Dios, ¿no? Porque mucha gente que lee la Biblia y muchas... ahorita hay 40.000 tipos de cristianismo distintos, ¿no? Claro. Entonces, mucha gente dice, no, los hijos de Dios significan los creyentes en Dios, los hijos de las creencias, y los humanos, los gentiles, ¿no? Los humanos normales. No, porque cuando tú agarras el libro de Job, lo abres, empieza. Estaba Dios con los hijos de Dios, con sus hijos, los hijos de Dios, entre ellos estaba Satanás.
¿Qué has estado haciendo? He estado rondando la tierra y merodeando la tierra. No sé qué. Y ahí hacen la apuesta, ¿no? Que es todo lo malo que le pasa a Job. Ujú. Es una apuesta entre Dios y Satanás. Ahí te confirma que los hijos de Dios son los ángeles. Si tú libras al final de la Biblia, antes del Apocalipsis, que es San Judas, que es la última carta, habla directamente de Enoch y de los ángeles caídos que se mezclan con las humanas. Y eso está en la Biblia también. O sea, no es que uno niegue a la otra, o sea, lo confirma más bien. Entonces, de ahí también viene este tema de que en todas las culturas, y eso lo dije la vez pasada, hace tiempo que vine, en todas las culturas, el rey, o el faraón, o el César, o lo que tú quieras, Ujú. es el hijo del dios. Claro. Yo creo que esa creencia se basa en ese momento de mezcla. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice Son linajes. hombres de renombre. ¿Qué es el renombre? O sea, famosos, ¿no? Conocedores y conocidos. La reina de Inglaterra dice que su linaje viene desde Egipto. Mira, justo quería hablar sobre ese tema. Hace un rato mencionaste acerca del hibridaje y de una secta secreta que era algo así como la Orden de la A Serpiente. la hermandad de la serpiente. En todas las civilizaciones antiguas siempre está la serpiente de por medio Ujú. como un factor, digamos, predominante dentro de las culturas. ¿Y qué significa la sabiduría? Cuando se habla, por ejemplo, de la parte del cerebro más antigua del Homo sapiens, se Ajá. habla siempre del cerebro reptil. Claro. David Icke, Ajá. este Sí, David patita, Icke. este inglés, que ha escrito bastantes teorías Ujú. acerca de que es posible que seamos una hibridación de Ujú. reptiles provenientes del espacio, qué sé yo, y que los linajes que se han venido dando desde la antigüedad, Ujú. primero pasando por Sumeria, Lemuria, ¿no? Ujú. Pasando Egipto, Ujú. y de ahí el linaje ha ido pasando por Holanda e Inglaterra. Ujú. Los ingleses son los que llevan la batuta o llevan, digamos, el conocimiento y Hace siglos. el linaje principal, la conexión principal con Egipto, Sí. hasta la fecha. Y ahí hay un tema bien, Y hay, bien unas, importante. y hay unas cosas bien alucinantes porque cuando se habla de esto de los reptiles, Lady Di vio cosas bastante raras ahí en el Palacio de Windsor Sí, y hay una entrevista con ella que dice Y- que no le van a dejar ser reina. y dijo y escribió cartas en las que dice: estoy rodeada de reptiles. Ujú. O sea, si tú lo traduces literalmente o si lo traduces de una manera metafórica, en cierto modo te está, digamos, corroborando un poco esta teoría. Ujú. Ahora, no solamente es eso, hay más cosas que tienen cierto, no sé, ciertos vínculos con otras situaciones que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? No, y aparte, antes de que me olvide una cosa, regresando a lo de ISIS, Ujú, ellos han destruido las ruinas de Nimrod. ujú, ¿Por qué es tan importante las ruinas de Nimrod? No solo porque es una de las ruinas más antiguas del mundo, claro. sino porque lo que uno ve en el video que están destruyendo es el árbol de la vida Ujú. protegido por dos seres alados con cabeza de pájaro. Ajá. Ya, y lo destruyen. En la Biblia, Nimrod es el primer rey. Ya. Está en el Génesis ya cuando pasa la parte del diluvio y empiezan a crearse civilizaciones. Ahora, antes del diluvio, hay un tema con Caín ahí que también es importante, ¿no? Pero es el primer rey, ¿por qué? Porque se vuelve un gran cazador. Ujú, Y ya. Nimrod es el candidato principal para haber construido la Torre de Babel. ujú. Claro. Entonces, al estar destruyendo esas ruinas, no es como que si destruyeras Machu Picchu, es como si destruyeras Caral. Ujú, Ahora, se ha descubierto Caral, se ha descubierto un sitio que es como 500 años antes de Caral, que es un sitio religioso más sí, más sí, 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 antiguo. estoy Que enterado no, de eso. ya. ¿Y qué significa esto? Porque Caral, una vez que ha aparecido y se ha puesto en la línea de tiempo, Ujú, lo único que es más anterior a Caral, ni siquiera es Egipto, es Sumeria. claro, Y igual hay pirámides. claro, Igual, entonces, el asunto de una civilización globalizada anterior del diluvio es tranquilamente posible. claro, Me parece sorprendente que hayan pirámides de la misma manera en diferentes lados. claro, claro. Entonces, Estoy... entonces, Ya. entonces, a mí lo que me parece loquísimo de eso es, uno, no es necesario ni siquiera que vengan seres de otro planeta
para tener máquinas voladoras y llegar a ver a personas más primitivas. En este momento en el Perú hay personas en la selva como no contactados que viven como se vivía hace 15.000 años y hay gente que tiene una máquina voladora y que puede llegar y que vive con toda la tecnología del primer mundo en este país. Claro. Entonces ni siquiera tenemos que salir del Perú para que exista una diferencia de miles de años entre unos y otros en lo que es desarrollo tecnológico y social. Claro. Esa cosa puede haber pasado muchas veces. Destruir la ruina de Nimrod. ¿Cuántas veces han destruido templos? ¿Cuántas veces han destruido la biblioteca de Alejandría? No, ¿Cuántas veces ha destruido? Hay que mencionar también recientemente cuando Estados Unidos ordena la invasión de Irak. Ajá. Se metieron al Museo de Bagdad y se robaron reliquias de la cultura sumeria. Igual ¿no? en la primavera árabe se han robado de los museos, o sea, miles de temas egipcios. Las estatuas de Anu. Sí. Las Ishtar, como es. Las Ishtar. Las tablillas sumerias que decodificó Zecharia Sitchin en aquella oportunidad y que hablaba de los Anunnaki, ¿no? Por ser provenientes del espacio. Todo eso. ¿Qué es lo que quiere? Exacto, lo acabas de mencionar. Borrar lo que pasó con Alejandría. Borrar la historia. Ajá. Borrar la memoria. ¿Cuántas veces se ha hecho eso y se ha inventado una nueva historia? Exacto. Para seguir controlando a la gente como lo están haciendo? Lo que no había antes, por lo menos desde el diluvio, era el tema de la tecnología, internet, televisión, y que ya es un bombardeo cerebral permanente de información falsa. Claro. ¿No? Claro. Entonces, eso es lo que nunca ha habido antes hasta los últimos 100 años, digamos, ¿no? Medios de comunicación globalizados, ¿no? Hasta la invención del telégrafo, por último, ¿me entiendes? No, transnacionales, empresas transnacionales que influencian en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que defender sus intereses, pero al final, ¿qué hacen? Idiotizan a la gente y la gente termina defendiendo el idiotismo. Exactamente. ¿Por qué? Eso lo vemos acá incluso en el país. ¿Por qué? Y volviendo al zoroastrismo. ¿A qué me refería con que se parte en dos? El zoroastrismo tiene a Ahura Mazda como el dios creador, muy similar al dios de todas las religiones, que es muy similar al dios creador bueno, ¿no? Que da el bienestar al ser humano. Claro. Y tiene siempre un antidios, ¿no? En el zoroastrismo, a Ahriman, que era el demonio babilónico, persa, mejor dicho, ¿no? Ya para ponerlo de una manera así, porque es 1000 años antes de Cristo nomás, la aparición de Zoroastro. Su función es muy distinta a la de Satanás y es muy distinta a la de Lucifer. Y a eso quiero llegar con las élites, cómo funcionan. La función de Ahriman es alejar a la gente de la espiritualidad y de Ahura Mazda, ¿no? Mediante el placer sexual. Mediante el placer físico, en general, ¿no? Vivimos en una época donde el placer sexual, sin entrar en un tema moral hacia nadie, es considerado la mayor liberación. Y es fomentado por los medios de comunicación y es fomentado por todos lados. Si te das cuenta, en el Perú, país donde vivimos, tenemos una enorme cantidad de menores de edad con embarazo. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Pienso yo, en vez de estar fomentando, no debería ser que uno recién pueda tener lo que se suponía que era la sociedad, que uno recién iba a poder tener esas experiencias cuando sea lo suficientemente maduro y responsable como para llevarlas. Claro. Nada más. Sin embargo, no se busca generar eso. Lo que se busca es seguir fomentando. Exacto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no hay nada más que atrape más a la gente que el placer. Entonces, y esto es fomentado desde los medios de comunicación, tú sabes, cuando te transmiten y te imponen un estilo de música que digamos está destinado a estimular el cuerpo de la mitad de la cintura hacia abajo, entonces esto obviamente trae consecuencias. Y los role models que hay en la televisión ahorita son gente que solamente está desnuda en la televisión, haciendo cualquier huevada, donde ya hay relaciones amorosas entre unos y otros por dinero. Así es. Donde ya hay, inclusive, algunas han salido embarazadas y esto se ha salido de control completamente. Entonces, pienso yo que yo creo que esa es la manera más fácil de controlar a la masa. Claro. Más que la represión Big Brother, ¿no? Claro. ¿No? Por eso, entre Orwell y Huxley, ganó Huxley, ¿no? Más
¿no? Es el mundo feliz, ¿no? Exacto. Ahora, Lucifer, ¿no? Lucifer ha sido, la palabra es latina, ¿no? Viene del que da la luz, del que da el conocimiento, y yo creo que las grandes élites están en un plan más luciferino, que tiene que ver con el poder y tiene que ver con el ego. Mira, y antes esas cosas, se hablaba tanto de esto que uno podía creer que se trataba de mitos y nada más que Ajá. eso, fantasía, Ujú. ¿verdad? Pero hay un periodista bastante controversial que se llama Alex Jones, Sí, que introdujo una cámara sí, sí lo vi. a una festividad de estos El Bohemian grupitos, Groove. claro, el Club de la Bohemia, que celebraba un ritual, Ujú, ¿no? En medio de un bosque, y ujú. ahí están vinculados banqueros, Illuminatis, gente con mucho poder, Claro, las cabezas. artistas, claro, los que mueven todo, gente del Club Bilderberg, etcétera. Ujú. Y llega a capturar imágenes de un sacrificio humano Ya. con, con Con, encendidas de fuego claro, a eso quería y llevar. un gran monumento de un búho que Ya, vendría que a es ser Moloch. Moloch. Ya. Moloch en la Biblia. Lo que pasa es que nuestra Biblia latina ha cambiado un montón de palabras. Sí, 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 sí. Pero Moloch sí aparece en la Biblia varias Sí. veces. ¿No? De hecho, para el momento de la aparición de Cristo, la religión más extendida en el mundo era la religión a Baal. Claro, ¿Me entiendes? O claro. sea, Baal gobernaba desde el norte de África hasta casi la India. ¿Me entiendes? O sea, era la religión Eh, más extendida. Era un dios fenicio. Pero era un dios extendido. O sea, era Claro, y se una religión extendió. extendida. ¿Por qué? Claro, Porque Baal también tenía el tema de las cosechas, sí, era un dios protector, no era un claro. dios. Moloch es al revés. Moloch es un dios de los más antiguos, castigador. Esta visión de que había que hacerle sacrificios Ujú, para que no te ataque. claro, Razón por la cual Cristo tiene tanto éxito cuando aparece. Porque Cristo es el primero que trae el Dios del amor, que sacrifica a su propio Hijo ajá, para la humanidad. claro. Es lo que debe haber significado eso en la mentalidad de las personas que escucharon eso primera vez en esa época, ha debido ser un cambio rotundo de mentalidad, y por eso tuvo tanto éxito inmediato, ¿no? Ujú, Pero Moloch es el becerro de oro que los hebreos hacen cuando está claro, Moisés. claro, O sea, claro, es claro. un dios tan antiguo. Ahora, hay una raza en la Biblia que es exterminada por los judíos por orden de Dios, que es los Amalek. Ujú, Yo creo que los Amalek eran, digamos, los que o sea, tienen mechas aparecen con Moisés en el desierto solo, ujú, ¿no? Son los que están atacando a las mujeres estas. Yetro, el suegro de Moisés, hay unos libros de un alemán que se llama Edward Schur. ujú, Edward Schur habla del papel de Yetro. Yetro, bueno, podríamos hacer un tema de Moisés con, ¿cómo se llama? Con Akenatón claro, y Yetro por el otro lado, ¿no? Yetro le da otro Yetro es de Ismael, ¿no? Es de la corriente de Ismael, ¿no? sí. De la cual viene el Islam después. Pero, regresando al tema, las élites están buscando exterminar a la humanidad para pasar ellos a un próximo Bueno, nivel. desde el momento que uno tiene conocimiento de que existen planes de eugenesia para hacer desaparecer poblaciones enteras Ujú. a través de enfermedades, virus, qué sé yo, El- incluso el- guerras, y, ya te das cuenta, por ejemplo, también, sin entrar en un tema moral, sí, la búsqueda incesante de mentalizar a las mujeres a que aborten, ¿no? ajá, Me parece a mí, que soy padre, un tema muy delicado que no se debería ni siquiera discutir tan ligeramente, ¿no? claro, O sea, me parece un tema muy, 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 muy fuerte, que ya, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero esas búsquedas de meter esas mentalidades en la educación, yo creo que viene directamente de ese lado. No encuentro otra explicación, porque tampoco veo ningún beneficio en ello. ujú, Tampoco veo quién se beneficia de esto. Yo no creo que se vaya a crear una mejor sociedad acá al futuro. Yo no he visto desde que soy niño
hasta hoy yo era metalero y pensaba y te decían de chibolo, no, toda esa vaina que estás hablando es una exageración de esa gente rara que hace ese tipo de música. No, todo esto ya está planificado. No, terminó siendo verdad. Así es, lo estamos viendo. Eso es una época de revelaciones. Estamos viendo todas las cosas. Entonces, se están consolidando todas esas supuestas teorías que habían antes. Entonces realmente pienso yo, nos encontramos frente a una encrucijada que es, ¿qué vamos a hacer? Mi respuesta personal es, uno tiene el deber de crecer espiritualmente. Las diferentes religiones que hay son diferentes metodologías para hacerlo si es que uno lo toma. No solamente es un tema espiritual, también es un tema de autocultivo intelectual. O sea, si uno no está enterado de las cosas que suceden realmente, si no es capaz de discernir cuando un medio de comunicación te está metiendo, digamos, la rata, sí, o te está mintiendo, o te está manipulando la cabeza, entonces vas a ser presa fácil de que al final aparezca un tipo autoritario y te impongan las cosas, entonces no sabes por quién votar. Exacto, pero al mismo tiempo lo que me refiero con esto es, ¿por qué? Porque no hay mucho tiempo. Claro. ¿No? O sea, y aparte, una vez que estemos muertos, nuestro intelecto y nuestro cuerpo va a quedarse acá, pero el espíritu es lo que vive eternamente. ¿Por qué? Porque el espíritu es parte de Dios, ¿no? Entonces, es una creación de Dios que no tiene fin. Deberíamos estar como sociedad enfocándonos más en esos temas dentro de la educación. ¿Por qué? Porque si una persona realmente es una persona espiritualmente elevada, no va a cometer los errores que comete la sociedad normalmente. Ahora, va a haber gente que te dice, estos malditos de la iglesia, estos no sé qué, no sé cuántos. No, esas son personas que usan el nombre de Dios en vano. Ajá, claro. Y ese es uno de los pecados más grandes. Ese es el gran problema. ¿Me entiendes? Entonces, que la influencia del mal esté en las instituciones religiosas, sí, que la Iglesia Católica, personalmente te digo, si una mujer en este país o en todo Occidente puede tener sexo con un huevón y después con otro y que no la apedreen, es solamente porque vivimos bajo la Iglesia Católica. Si viviéramos bajo el Islam o si viviéramos bajo otra religión, la apedrearían en la calle. Sí, nosotros vivimos en la continuación del Imperio Romano con su derecho y con su moral. No vivimos en el mundo árabe, ni vivimos en África, ni vivimos en la India, ni vivimos en China. Vivimos en el mundo occidental. Entonces, la gente ya se le manipula mediante Facebook, artículos de 2 o 3 párrafos, un par de fotos que no significan nada, y ya lectura cero, pues, ¿no? Como dicen ahora, en el Perú se lee 0.5 libros al año. ¿No? O sea, entonces, estamos de mal en peor. Y no creo yo que las soluciones las va a brindar el sistema, ni mucho menos la gente que está sometida a esas mentalidades. Eso es muy cierto. ¿Qué hacer? Resistencia. La resistencia principalmente yo la veo desde la espiritualidad. Y cada uno tiene que hacer su propio trabajo para consigo mismo, ¿no? Por supuesto, es una cosa personal. Trabajo espiritual, ¿no? E intelectual. Es una cosa propia y es una urgencia, porque no nos queda mucho tiempo y abiertamente nos están tratando de sacar del plano. Tú y yo, nosotros estamos acá en este país en una privilegiados, ¿no? Dentro de lo que mucha gente en este país vive, ¿no? Claro. Yo no creo que se pueda hablar de igualdad de derechos mientras haya un tercio de la población sin agua y luz, ni educación. Entonces, ni salud ni seguridad. Realmente creo que estamos muy distantes de lo que en teoría estamos. Creo que estamos viviendo en el pasado y pensando en el pasado. No estamos ni viviendo el presente ni pensando el futuro. Entonces, como Estado, como políticas de Estado, como políticas de educación, como sociedad, no estamos viviendo el presente, estamos viviendo el pasado y creyendo en un futuro que no va a llegar, que no es lo que nos están prometiendo, no es lo que, no es lo que supuestamente va a suceder, ¿no? El estado de bienestar, una vez más, postergado. Postergado y utilizado para conseguir esas cosas, ¿no? O sea, no.
Bueno, nos gustaría seguir conversando más tiempo, pero ya creo que ya se nos ha acabado el tiempo, así que te agradecemos, Chino, una vez más que estás acá. Bueno, De gracias. hecho, que vas a venir más adelante, siempre hay temas interesantes de qué conversar. Ujú. Y bueno, ya saben que nos pueden escribir a Revelaciones Sin Fronteras en el fanpage, a Jorge Renzo Fernando, Revelaciones Sin Fronteras, también en Facebook. Y por supuesto, a nuestro correo, Revelaciones Sin Fronteras, Gmail. Bueno, hasta el próximo programa. Adiós.